Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a factorizar polinomios, así que vamos a ello. ¿Qué es factorizar un polinomio? Si sabes lo que es factorizar un número, sabes lo que es factorizar un polinomio, porque es lo mismo. Lo único que cambia es que en vez de solo tener número, tengo esos números con letras mezclados, conocidos como polinomios, ¿verdad? Pues recordemos que era factorizar un número. Si tengo el 15, era expresarlo como esa multiplicación en la cual va a haber solo exclusivamente factores primos. Esta multiplicación que haya aquí de factores primos me tiene que dar de vuelta este número del cual he querido hacer la factorización. Por lo mismo con el polinomio. Este polinomio tengo que conseguir expresarlo en esa multiplicación con factores que van a ser primos, polinomios primos, en este caso binomios primos. Pues vamos a ver cómo llegar a ello, claro, habiendo letras de por medio. Lo primero de todo, en el polinomio, si vemos que hay los términos que tienen algún factor en común, vamos a intentar extraerlo fuera. Si no lo tiene, como en este caso, ese paso, pues ya no lo hacemos. Siguiente paso, ver qué tenemos. ¿Qué polinomio tenemos? ¿Qué características tiene? ¿Qué grado tiene? Es un polinomio de grado 3 porque el exponente mayor de la letra, que la letra es la x, ¿cuál es el exponente mayor? Es 3, por eso es polinomio de grado 3. Y sabemos que aquí, para sacar las raíces, porque lo que tenemos que hacer, hallar sus raíces para luego pasarlas a factores. Para sacar sus raíces, aplicamos Ruffini. Sabéis que si es de grado 2, podríamos hacer Ruffini, pero solo para las raíces enteras. Pero también lo que solemos hacer es igualarlo a 0 y hacer una ecuación de segundo grado. Pero vamos, a partir de grado 2 podéis utilizar Ruffini. Se suele hacer a partir de grado 3 porque ya os digo, para el grado 2 solemos o aplicar producto notable si se puede o recurrir a una ecuación de segundo grado. Así que como es grado 3, Ruffini. Aquí, lógicamente, llegados a este punto, hay que llevar muy bien Ruffini. O sea, Ruffini a tope. De todas maneras, si necesitas repasarlo, asentarlo bien, clica en la caja y ahí lo explico en detalle en ese vídeo. Ahora voy a seguir el procedimiento de una manera más rápida porque ahí lo tenéis más en detalle. ¿Cómo colocábamos en Ruffini? El polinomio lo colocábamos en orden, empezando por el término independiente y solo poniendo el coeficiente numérico, el número que acompaña a la letra en nuestro idioma, ¿vale? El número acompaña a la letra. El término independiente no tiene letra, lógicamente, y es 5. ¿Qué número acompaña aquí a la x? El menos 1. Recordad que si no hay ningún número explícito es un 1. Pues pongo el menos 1. Siguiente, el x cuadrado, el menos 5. Y el x cubo, 1. Ya lo tengo. Recordad aquí, importante, si hay algún término que no hay, por ejemplo el de x, ponemos un 0. No nos lo saltamos, porque si no ya nos va a salir mal. Ruffini, es un error típico. Os he advertido. ¿Qué hacemos ahora? Aquí vamos a tener que intentar buscar esa raíz. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el término independiente, que es el que no tiene letra, y buscamos sus divisores. Los divisores de 5 son 1 y 5, y cogemos los positivos y negativos. Más 1 y menos 1, más 5 y menos 5. Y vamos a empezar a probar aquí con cada uno de esos números. Y el que me dé aquí 0 al seguir el procedimiento va a ser raíz de este polinomio. Pues venga, empezamos con el 1. Recordamos, empezamos bajando este número y multiplicamos por este. 1 por 1 es 1. El resultado lo ponemos debajo del siguiente. Y hacemos la operación que toca. Menos 5, y como este es positivo, menos 5 más 1, menos 4. Multiplico por este. Menos 4 por 1, menos 4, y lo pongo en este lado. Ahora, menos 1, menos 4, menos 5. Y multiplico por este. Siempre el de la esquinita es para multiplicarlo, con lo que nos va saliendo aquí. Menos 5 por 1, menos 5. He conseguido que aquí me dé 0. Efectivamente, 5 menos 5, 0. Por lo tanto, eso quiere decir que este 1 es raíz de este polinomio. Continuamos. Como aquí tenemos más de un número, podemos continuar. Se puede volver a probar con el 1, porque pueden salir dos veces, pueden salir dobles las raíces. Pero vamos a probar con otro, menos 1. 1 por menos 1, menos 1, menos 4, menos 1, menos 5, multiplico menos 5 por menos 1, más 5, y menos 5 más 5, 0. He conseguido otro 0 aquí, por lo tanto este es raíz. Y vamos a poner el 5 positivo, me está saliendo redondo esto.
Si probáis aquí, mirad, voy a hacer un ejemplo. Voy a probar con el menos 5. Bajo el 1. 1 por menos 5, menos 5. Menos 5 y menos 5 me da menos 10, no me da 0. ¿Qué hago? Pruebo con otro número, ¿vale? Que no me salga, no quiere decir que ahí termino. Quiere decir que tengo que probar con el resto de divisores de ese término independiente. Iba yo a probar el 5. Borro esto. Bajo el 1, multiplico por la esquinita. 1 por 5, 5. Y menos 5 más 5 es 0. Y aquí que ya me ha quedado un número, ya paro. Ya no puedo continuar. Ya he conseguido además las 3 raíces que me indica el polinomio de grado 3, que va a tener 3 raíces. Ya he conseguido hallar mis raíces, que también se llama raíces soluciones. Y entonces aquí tengo que pasar esas raíces a factores. ¿Cómo se hace? Recordad, raíces, soluciones, que es lo mismo. Voy a poner aquí soluciones. ¿Cómo las pasamos a factores? La solución 1 es lo mismo que el factor x y la solución cambiada de signo. La solución menos 1 es el factor x y el menos 1 cambiado de signo. Siempre es poner en el factor la x y el número de la solución cambiado de signo. Si la solución aquí era 5, pues x menos 5. Estos entonces son los factores. Por lo tanto, este polinomio descompuesto en factores primos sería x menos 1 por x más 1 por x menos 5. Este polinomio sería como el 15 y cada uno de estos factores sería el 3 por el 5, pues por el otro que toque. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Y eso quiere decir también que si yo hago el paso inverso, multiplico estos 3 binomios en este caso, me van a dar finalmente este polinomio. Por lo tanto, ahí tenéis una comprobación. Multiplicáis esto por esto, que además es suma por diferencia, es fácil de multiplicar. Luego lo multiplicáis por x menos 5 y os tiene que dar esto. Lógicamente, para comprobar bien, tenéis que llevar bien multiplicar este tipo de expresiones. Si no, pues volvemos a lo mismo. Si no sabéis multiplicar, no sabéis si está bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que ánimo con la práctica de operaciones con polinomios. Como veis, ¿qué hemos hecho? Primero, ver el polinomio. ¿Puedo extraer el factor común? No hemos necesitado hacerlo. Pues paso 2 directamente. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo aplicar? Ruffini. Hago Ruffini. Ruffini, busco esas raíces o soluciones. Y luego, ¿qué he hecho con esas raíces o soluciones? Ver a qué factores corresponden. Vamos ahora con este segundo polinomio. Vamos a factorizarlo. Primer paso que os dije, ver si podemos extraer algún factor que tengan en común. Nos fijamos primero en el número y luego en las letras. Así lo vamos a hacer bien. No nos vamos a olvidar ni del número ni de la letra. Primero el número, bueno, pues aquí siendo 1, pues ya no tengo ningún otro factor en común. Es el 1, pues ya está. De número nada. Y de las letras, como vemos, aquí hay x cuarta, aquí x cubo y aquí x cuadrado. Por lo tanto, sí que puedo extraer 2x de cada término. ¿Por qué? Fijaos, lo voy a hacer un poco gráfico. X cuarta quiere decir x por x por x por x, 4 veces, ¿verdad? Aquí x por x por x, el x cubo, y aquí el x cuadrado, x por x. ¿Qué tienen en común esos 3 términos? Tienen en común máximo 2x, en este caso estas 2, en este caso estas 2 y en este caso estas 2. Por lo tanto, ese será el factor común. ¿Cuál es el factor común? X elevado al cuadrado. Pues lo extraigo, lo pongo aquí. Y ahora que extraigo, voy a ver cómo me queda entonces el polinomio. Al extraer x al cuadrado, es decir, extraigo 2x de aquí, me quedan 2x también, x cuadrado. Al extraer 2x de aquí, me va a quedar una x, menos 12, y en vez de x cubo, solo una x, más 36, si extraigo de este x cuadrado las 2x que he extraído fuera, me queda sin x. En el fondo, cuando extraemos factor común, para no tener que andar dibujando y tal, lo que estamos haciendo es dividiendo cada término x cuarta entre el que extraigo, el factor común que he extraído. X cuarta entre x cuadrado me da x cuadrado. Menos 12x cubo entre x cuadrado me da menos 12x, ¿veis? Es hacer divisiones. Pero bueno, yo creo que aquí lo habéis entendido incluso gráficamente, o sea, con un pequeño dibujito, y os entra mucho mejor. Pues bien, ahora lo que tengo que factorizar, ya me olvido, ya he extraído esta parte, estoy empezando ya a factorizar. Ahora lo que me voy a fijar es en este polinomio, que como vemos,
es un polinomio de segundo grado. X cuadrado, el mayor exponente es 2. Y además vemos que es un trinomio que sigue la estructura de un producto notable. Y diréis, yo no la veo, no pasa nada. El que la vea, genial, porque se va a saltar muchos pasos. Aquí tenemos un producto notable. Entonces, el que lo vea, lo que va a hacer es hacer el paso inverso y ver de qué resta al cuadrado viene, porque como vemos es una resta al cuadrado. Como vemos, me refiero a los que lo veis. Los que lo veis, tranquilos. Si no lo veis, si no veis que es un producto notable, tranquilos. Vemos que es de segundo grado. ¿Y sabemos sacar raíces de un polinomio de segundo grado? ¿Seguro que sí? Pues ya está. No problem. Podemos hacer Ruffini, pero al ser de segundo grado también podemos igualarlo a 0 y hacer una ecuación de segundo grado. Aquí ya lo que prefiráis. El que quiera hacer Ruffini que haga Ruffini, el que quiera hacer segundo grado que haga segundo grado. Pero también cuidado aquí. Ruffini solo nos vale para las raíces enteras. Por lo tanto, yo al final lo que suelo preferir es segundo grado. Ecuación de segundo grado. Pues eso es lo que voy a hacer. Igualo x cuadrado menos 12x más 36 a 0 para sacar esas raíces, para sacar esas soluciones. Recordamos que la fórmula de la ecuación de segundo grado era, voy a ponerlo mejor en azul para que lo veáis mejor, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido de 2 por a. ¿Y qué es eso de a? ¿Qué es eso de b? Clicad en la caja si queréis ver el vídeo más en detalle, pero tranquilos que os lo explico rápidamente. La a, la b y la c tenemos que reconocer que son estos términos. El número que acompaña al x cuadrado es la a, el que acompaña a la x es la b y el que acompaña a nadie, el que es independiente, es la c. Entonces de aquí ya sabemos que la a es 1, ponedlo si queréis, porque a veces tenéis la tentación de poner 0. La b es menos 12 y la c es 36. Con eso vamos a sustituir en nuestra fórmula. Menos b, y cuidado aquí, es menos y lo que vale b. b es menos 12, por lo tanto, cuidado aquí, cuando la b es negativa es que os hacéis un lío, como aquí pone menos, va incluido, no. Menos y lo que es b, menos 12, dos menos seguidos, cuidado aquí. Más menos raíz de b al cuadrado, menos 12 al cuadrado, va a ser positivo, 12 por 12, 144. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es 36. Y menos 4 por 36, 144. Partido de 2 por a. 2 por a es 2 por 1. A es 1, ¿ves? Aquí. ¿Qué nos pasa aquí? 144 menos 144, raíz de 0, 0, me va a salir 0. Entonces, en el fondo no voy a tener dos soluciones. No voy a tener una para la positiva y otra para la negativa. Solo voy a tener menos 12, que es 12 partido de este 2, que me sale 6. Este 6, al anulárseme aquí la raíz, el positivo y el negativo, como he dicho, no se va a dividir en dos soluciones que van a ser distintas. Pues cuando sucede eso, que os sale aquí la raíz 0, se pone que es solución doble. Y esto es muy importante precisamente para esto de factorizar. Hay veces que cuando empezáis a resolver ecuaciones de segundo grado y os dicen, cuando salga esto de celo, la solución es doble. Y no lo entendéis. Yo no entiendo esto. ¿Y para qué? Si va a ser 6 y 6, ¿para qué tengo que poner 6 doble? Pues para esto precisamente. Para ahora tenerlo en cuenta a la hora de factorizar. Y ya lo tenemos. Entonces tenemos este 6, que es la solución, que es la raíz de ese polinomio, de este. Y me dice que es doble. ¿En qué se traduce eso? En que cuando yo quiero esa solución expresarla como factor, tengo un 6, que de factor sería la x y el 6 cambiado de signo. Pero es que tengo un 6 doble, tengo que ponerlo dos veces. Por lo tanto, ¿veis? Sería x menos 6 al cuadrado. X menos 6 por x menos 6. Por lo tanto, este polinomio, bueno, lo hemos ido expresando aquí hemos extraído factor común. Entonces tenemos x cuadrado y luego este polinomio que hemos acabado de ver, que es x menos 6 por x menos 6. Y todavía puedo expresarlo que sea menos largo. X cuadrado por x menos 6 al cuadrado. Esta sería la factorización de este polinomio. ¿Veis? Y aquí lo que hemos hecho es
Extraemos factor común, nos hemos dado cuenta que al ser de segundo grado podíamos hacer producto notable, ahora veremos cómo se vería para aquellos que os cueste. Con producto notable iríamos más directos, pero vamos. Hemos visto que el que no haya visto producto notable, al ser de segundo grado, pues puede hacer ecuación de segundo grado y hemos sacado esas dos soluciones. Si hubierais hecho Ruffini, hubierais tenido que hacer los divisores de 36 y ya hubierais probado con el 1, con el menos 1 y al probar con el 6 os hubiera salido 0. Ves que tendríais que volver a probar con el 6 para que os salga ese 6 dos veces, para que os saliera completo al final la factorización. ¿Cómo haríamos si en este paso, imaginaos, cuando hemos extraído factor común y estamos aquí, somos capaces de identificar que esto es un producto notable? Vemos aquí los cuadrados perfectos, que son los extremos, vemos que hay una resta, una suma, entonces veríamos que viene de una resta en el cual el primer término sería ¿qué término me daría al elevarlo al cuadrado de x cuadrado? Pues x. ¿Qué término me daría al elevarlo al cuadrado 36? 6, porque 6 al cuadrado es 36. ¿Veis? Entonces tendría una resta al cuadrado. Lo haría directamente, ¿veis? O sea, es que esto sería que nos suprimiríamos todo esto. Por lo tanto, una razón más para aprendernos los productos notables, que a veces nos cuestan, pero de verdad, una vez que lo aprendemos son una maravilla, nos facilitan un montón la vida, como veis en este ejemplo. Imaginaos haber suprimido todo esto. Hubierais llegado simplemente identificando esa estructura de este trinomio que sigue un producto notable. Vamos ahora con este último ejemplo, factorización de este polinomio. Vamos a fijarnos en lo que tenemos. Y además tenemos una cosa diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Y es que el término principal, ese que tiene el exponente mayor, que es x cubo, tiene un número multiplicándolo que no es 1, es 2. Cuando es distinto de 1, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora ya veremos para qué. En los ejercicios anteriores hemos hecho uno que tenía x cubo, otro que tenía x cuarta. Pero como veis, x cubo es una x cubo y x cuarta es una x cuarta. En el momento que tienen un 2x cubo, un 3x, lo que sea, y es el término principal, hay que tenerlo en cuenta. Así que lo vamos a redondear para que luego no se nos olvide. Entonces vamos a empezar. Primer paso, extraer factor común si lo hubiera. Nos fijamos, de números no hay factor común y de letras tampoco. Entonces, primer paso hecho porque no hay que hacerlo. Segundo, fijarme en lo que tengo. En ese fijarme en lo que tengo puede entrar el apartado este de fijarme en el término principal si tiene un número multiplicándolo. ¿Y qué tengo? Un polinomio de grado 3. Grado 3, pues venga, vamos a hacer Ruffini entonces para sacar esas raíces, esas soluciones. Para hacer Ruffini, recordamos, colocamos en orden x cubo, el 5, el menos 4 y menos 3. Qué bien, porque no me falta ninguno de los términos. Recordad, en el momento que falte uno, imaginaos que aquí falta x cuadrado, pues aquí pondríamos un 0 para tenerlo en cuenta. Y vamos a empezar probando con esos divisores de 3, positivos y negativos. Los divisores de 3 más menos 1 más menos 3. Y empezamos. Probamos por el 1. Bajo el 2, 2 por 1, 2. 5 y 2, 7. 7 por 1, 7. 7 menos 4, 3. Y 3 por 1, 3. Bien, hemos tenido suerte. Me ha dado 0. Por lo tanto, este 1 va a ser solución de este polinomio, va a ser raíz. Seguimos, como aquí no queda solo un número, podemos seguir. Además sabemos que el exponente máximo, el grado de este polinomio, nos va a indicar las soluciones máximas que va a tener. Pues hasta 3 podemos. Probamos. Con el menos 1 podemos probar, pero el menos 1 no nos va a salir. Con la práctica iréis viendo que vosotros probad, pero ya veréis, cuando cojáis práctica, veréis antes de hacerlo que no sale. Más 3... Menos 3 creo que sale, bajo el 2, 2 por menos 3, menos 6 lo pongo aquí, 7 menos 6, 1 y 1 por menos 3, menos 3. 0. Y ahora aquí, fijaos que como hay dos números, podría probar. Y además al probar, recordad que puedo repetir con cosas con raíces que ya me han salido anteriormente. ¿Pero qué va a pasar aquí? Que no nos va a salir ya ninguna más. Pero sin embargo aquí no tengo solo un número. Esto quiere decir que aquí, ¿qué polinomio nos ha quedado? Tengo que saber esto. Esto es esto. Vamos en orden, de derecha a izquierda. El 1 va a ser el término independiente y es más 1.
el siguiente va a ser el término de x, el 2 va a ser el 2x. Y esto lo igualamos a 0. Y de aquí podemos sacar esa raíz que, como veis, aquí en este caso esa solución va a ser una fracción. Porque Ruffini, como veis, solo nos vale para esas raíces que sean enteras. Pero en el momento que son fracción, pues tengo que hacer esto. El que me queda aquí, ir poniéndole esas x, bueno, o la letra que sea, recordad. Y igualarlo a 0. Y hacer esta ecuación. Vale, para hacer esta ecuación, más 1, pues resto en ambos miembros, 2x, se me va aquí, menos 1. Aquí divido entre 2 y me queda aquí entonces x y aquí menos 1 medio. Y aquí tengo esa tercera raíz, que efectivamente era una fracción. ¿Veis? Ya tengo las 3. Vamos a poner esas soluciones y las vamos a expresar luego en factores. Soluciones, factores. Solución 1, ¿qué factor es? X menos 1. Recordad que la solución cambia de signo con esa x. La solución menos 3, x más 3. Y la solución menos 1 medio, x más 1 medio. Vamos a expresarlo ya entonces nuestro polinomio como esa multiplicación de factores primos. Y aquí es donde entra en juego este 2. Ponemos 2. El 2 va a multiplicar a los factores que acabo de hallar aquí. A x menos 1, a x más 3 y a x más 1 medio. Y entonces, si multiplico todo esto, me va a dar efectivamente este polinomio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.